nuestras manos elaboran con esmero alimentos artesanos, mientras cantamos al viento el respeto a la tierra, el amor por lo nuestro. Lleva a tu casa alimentos hechos con las manos, con amor de artesano. Siempre te sabe mejor lo que tienes más cerca. Cada día nuestras manos elaboran con esmero alimentos artesanos. Mientras Como podéis ver, se está grabando. Y bueno, también simplemente recordaros que el proyecto de Píldora forma parte del proyecto RITA. El proyecto RITA es el proyecto que apoya la pequeña transformación alimentaria, financiado por la Fundación Caraso, en el cual estamos 6 entidades a nivel nacional trabajando para ello. Así que, ahora sí, sin más, Clara, muchas gracias. Tuyo. A ver. Clara, te abrimos el micrófono porque si no, no es posible. Vale, ahora. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por contar con nosotros. A ver, os comparto la pantalla y así también vais viendo. A ver. Vale, ¿la veis bien? ¿Sí? Vale, genial. Sí. Pues vamos allá. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos y también pues toda la gente que ha mostrado su interés para asistir a esta formación. Vamos a compartir lo que buenamente sabemos, así que si tenéis dudas o así, al final de todo vamos a hacer también una ronda de preguntas y dudas y así, o sea que podéis ir poniéndolo en el chat, pero hasta el final no lo voy a ver, ¿vale? ¿Qué más os iba a decir? Si queréis poner también en el chat, que después me lo miraré, si hay, o sea, me hace como mucha curiosidad saber quiénes de las que estáis hoy aquí tenéis obrador propio, quiénes no y quiénes estáis en un obrador compartido, ¿vale? Después ya entraremos a hablarlo, pero si queréis ponerlo así ya os hacéis una idea. Entonces, os explico un poco. Bueno, yo soy Clara, soy, como ha dicho Alfonso, pues mujer multiusos de la Brostada. Y nosotros estamos en Tarragona, en una comarca que es eminentemente rural, que es l'Alt Camp, que es Valls. Y básicamente os haré una pincelada para que os hagáis una idea como de quiénes somos. Nosotros más o menos sobre el 2019 o así nos juntamos diversos pequeños productores de nuestro pueblo, 3 en concreto. Dos que hacen aceite en ecológico, uno de ellos hace huerta también y el otro hace almendras. Y en este caso la tercera soy yo, que hago cosas, o sea, hago productos con algarrobo. Y nos juntamos para empezar pues a dinamizar pues nuestro pueblo, ¿no? O sea, como la producción. Y enseguida vimos que teníamos como la necesidad compartida de tener un espacio en común. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear pues todas las infraestructuras que de hecho hoy estamos aquí y a partir de ahí fueron surgiendo otras cosas, pero más que nada para que os hagáis una idea que no somos un obrador público, no es tampoco o sea, somos cooperativa nosotros, no es una SL, sino que pues nosotros venimos del mundo de la economía social y solidaria, ¿vale? Entonces, vamos allí. ¿Cómo puede compartir mi espacio de elaboración de alimentos? A ver. Vale. Para empezar, yo quería como haceros algunas preguntas, pero claro, quizás va a ser un poco líos si tenemos que intervenir todos. Más que nada... perdón. A ver.
Ay, perdón. Vale, ya estamos ya. Vale, pues más que nada esto, ¿no? O sea, como por qué cada vez existen más obradores compartidos, por qué la gente comparte sus obradores, qué nos impulsa, ¿no? A hacer a la gente obradores comunitarios. Pues básicamente, ¿no? Es como que creo que cada vez más estamos viendo que tenemos que poner los proyectos y no únicamente pues el capital en el centro. Entonces, creo que es importante, ¿no? Ver qué podemos hacer nosotros desde nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Si tenemos obrador, pues compartirlo, y si no, pues buscar ya uno que esté infrautilizado, que no, pues ir haciendo infraestructuras que después están infrautilizadas. Entonces, voy a pasar rápido porque tenemos muchísimas cosas hoy y no querría. Vale. Entonces, no sé si tenéis claro la diferencia que hay entre un obrador compartido y los servicios de transformación de una cooperativa agraria. Básicamente, un obrador compartido es, ahora después lo veremos, ¿no? Que depende sobre todo de la titularidad, ¿no? Si es comunitaria o no. Versus los servicios de transformación de una cooperativa agraria, ¿no? Que más que nada es como tienen unas infraestructuras y ellos las ceden o las alquilan. Entonces, ¿qué más? Bueno, es que todo esto lo vamos a ir viendo. Vale, entonces, como decía, vamos por partes. ¿Qué es un obrador compartido? Pues es un obrador, es un espacio de transformación agroalimentario, ¿no? Que se usa básicamente por varios proyectos a la vez, aunque no al mismo tiempo la gran mayoría de veces. Es una definición como muy amplia, pero creo que es necesaria porque vamos a ver que según, por ejemplo, la titularidad, la gobernanza, si hay lucro o no, pues a partir de ahí es lo que nos va a permitir pues como esbozar qué ADN tiene cada obrador, ¿no? Más que nada porque no es lo mismo ser un obrador público, ¿no? O sea, que tiene un espacio público, o sea, perdón. No es lo mismo que que una entidad pública quiera compartir pues un espacio que tenga por ejemplo, pues en una escuela donde en horario de tardes no hay actividad, pues se puede, ¿no?, adaptar ese espacio, que un obrador que sea de un pequeño productor que lo quiera adaptar. Entonces, como he visto que había como multiplicidad de gente, he hecho como una cosa bastante transversal, ¿vale? Entonces, por empezar, un obrador colectivo puede ser compartido o comunitario. La diferencia es la gestión, básicamente, si es individual o colectiva. Y después, pues lo que os decía, ¿no? Según la titularidad, o sea, existe una enorme cantidad de modalidades de obradores, y según cómo se, o sea, cómo se dibuje la gobernanza y la titularidad, pues va a ser de una forma o de otra. Por ejemplo, puede ser pública, puede ser privada. Por privada entendemos sociedades limitadas o anónimas o así, ¿vale? Que el objetivo fundamental es económico. En cambio, nosotros, por ejemplo, seríamos de iniciativa social porque somos cooperativa. Y después también tendría un mixto que podría ser, por ejemplo, pues como mancomunidades o así como cosas público-privadas. Por ejemplo, aquí en Cataluña ahora me viene a la cabeza que hay uno que está cerca de Igualada, cerca de Barcelona, que es público-privado, por ejemplo. Entonces,
también dependiendo de esto, pues el objetivo, ¿no? Porque aunque sea de titularidad privada y de iniciativa social o pública, puede tener un objetivo u otro, por ejemplo, pues lo que decíamos, ¿no? El lucro, si es la viabilidad del propio proyecto de elaboración o si es dinamización del territorio como una incubadora de proyectos, o viabilidad de varios proyectos a largo plazo, como vendría a ser nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Y después también, pues, dinamización del territorio, transformación social, como ir más allá, ¿no? Pero aún así, igualmente, tenemos que tener en cuenta qué gobernanza tenemos, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, que seas pues de titularidad de iniciativa social, pero que después tengas una gobernanza participada o una comunitaria y van a ser diferentes. Entonces, creo que también para que vayáis pensando, sobre todo para los que querráis abrir vuestro espacio, tenéis que tener claro cómo va a ser esa gobernanza, porque claro, va a pasar de ser vuestro orador a otro escenario. Entonces, tenemos que tener claro quién es la propietaria o quién es el titular de ese obrador, si es una persona, si es una entidad, si es una empresa, si es un obrador comunitario colectivo, ¿no? Como de una cooperativa. En caso de la gobernanza también, ¿qué órganos de gobernanza hay? Si hay una asamblea de productores, si se trabaja por comisiones y después también qué competencias tienen esos órganos. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos la asamblea de la cooperativa, pero después tenemos el consejo rector y después tenemos las comisiones técnicas. Entonces, hay decisiones que se toman en las comisiones técnicas que vienen de las órdenes que ha dado el Consejo Rector, pero quien las toma es el Consejo Rector, no las comisiones técnicas, que ellas solo ejecutan. ¿Qué más? Por último, del ADN este que os estoy contando, también tendríamos que tener en cuenta pues, la ejecución de la transformación. Es decir, si solo con una elaboradora puede realizar elaboraciones externas, si las elaboradoras realizan sus elaboraciones o si, por ejemplo, una persona o un proyecto realiza las elaboraciones de todos los proyectos miembros, que también es otra opción. Por ejemplo, en el caso de cooperativas agrarias, lo que se hace es que todas las socias llevan pues, su producto a la cooperativa y la cooperativa realiza las elaboraciones. Y por último, pues también podría ser que todas las elaboradoras puedan elaborar para proyectos externos. En este caso, por ejemplo, tendríamos que diferenciar, por ejemplo, entre esto, ¿no? Una cooperativa agraria que si eres socio elaboran por ti o un obrador compartido que contrata a alguien para hacer el trabajo de todos. Sería diferente. Y después también hay otras cooperativas agrarias que simplemente hacen el trabajo, pero, o sea, como tú solamente puedes llevar el producto, la materia primera, pero no puedes tomar ninguna decisión. O sea, por ejemplo, como los típicos, ¿cómo se llama? Los molinos de aceite. No me sale la palabra en castellano, pero para que, ¿no? Como tú llevas... Almazaras. Almazara, gracias. Tú llevas pues las aceitunas, ¿no? Y ellos te hacen el aceite, pero no puedes decidir qué grado de acidez, ¿no? Como ni el formato ni nada, ¿no? Sencillamente, pues tú entregas el producto. Entonces, transformar como servicio, ya lo veremos que también es un mecanismo para amortizar el obrador y quizás a poder tener cuotas más bajas para los socios, sea compartido, como por ejemplo es nuestro caso, o comunitario. Entonces, aquí tendríamos como todo
como para jugar al quién es quién. Y entonces os quería poner como algunos ejemplos de como diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, podría ser un obrador público, el obrador podría ser de titularidad pública, el objetivo sería pues dinamizar el territorio, ¿no? Que fuera como una incubadora de proyectos, que tuviera una relación clientelar titular-usuarios. Y después, pues el tipo de ejecución podrían ser que las elaboradoras realizan sus elaboraciones o a veces se ofrece a una persona que tiene como su proyecto es elaborar para otros, ¿no? Como no piensa, solo actúa. Y según pues, se definan los aspectos que estamos viendo aquí, pues tendremos una estructura más jerarquizada y vertical o más asamblearia y cooperativa. En cambio, si ponemos otro ejemplo, este, por ejemplo, es mixto, es una SAT, juraría que es una SAT, y este obrador está cerca de Barcelona, en Mollet del Vallès, y es mixto, es lo que os decía antes también, ¿no? Que es público-privado. Y pues su objetivo es la viabilidad de varios proyectos a largo plazo, es decir, que se juntaron diversas productoras y a la vez pues dinamizar el territorio y hacer transformación social. La gobernanza, como es de diversas productoras, es comunitaria y en este caso hay una sola persona que realiza todas las elaboraciones, pero las decisiones se toman de manera comunitaria. Y por poner también nuestro ejemplo, pues nosotros somos de iniciativa social porque somos una cooperativa de servicios, es decir, de segundo grado, porque dentro de la Brostada hay una cooperativa de trabajo, una SAT y una autónoma. Y después nuestro objetivo pues, es la viabilidad de nuestros proyectos a largo plazo, pero también dinamizar el territorio y transformar socialmente, ¿no? Nuestro entorno. De hecho, o sea, nosotros ofrecemos también el servicio, bueno, ahora vamos a verlo, de transformación para otras productoras que no son socias. La gobernanza es participada porque tomamos las decisiones entre todos y hay pues las distintas modalidades, ¿no? O sea, podríamos... Ay, a ver. Es que lo tengo en dos pantallas y tengo que ir saltando de una a otra. Por una parte, nosotras elaboramos nuestras elaboraciones. La Brostada como sí, o sea, cada elaboradora elabora pues, sus elaboraciones, ¿no? Después, la Brostada como cooperativa ofrece el servicio de maquila, ofrece pues, realizar las elaboraciones para proyectos externos o para nosotras mismas, para las mismas elaboradoras, por ejemplo. Estoy pensando, por ejemplo, en sofrito de tomate. O sea, la Brostado, la cooperativa, ofrece el servicio de maquila a una de las socias, porque las socias que están haciendo huerta en verano no tienen el tiempo de transformar este tomate. Entonces, todo y ser socias y poder ellas mismas elaborar sus elaboraciones, prefieren pues que lo hagamos la cooperativa. Y después, pues también puede ser que un proyecto o persona elabore por otros proyectos, sean miembros o no. Para que os hagáis una idea también, nuestras líneas de actividad actuales son conservas vegetales, turrones y mazapanes y bebidas refrescantes, que tenemos una usuaria que hace kombucha. Y después, pues también la clave de aceite de oliva, o sea que envasamos, filtramos, más que nada para dar el servicio que no dan las almazaras, ¿no? Y además porque estamos dados de alta del CCPAE, del Consejo Ecológico de Cataluña, y también pues es un punto que nos diferencia. Después ya vamos a ver también cómo podemos diferenciarnos y ofrecer como nuestros servicios. Aparte de esto, con lo que os decía, tenemos el servicio de maquila, almacenamiento, que también es un punto súper importante que veremos más tarde. También hacemos actividades de sensibilización sobre alimentación sostenible, saludable, local, o sea, hacemos talleres y así. Como también, como podéis ver,
creamos un espacio de oficinas coworking porque vimos que realmente, aparte de las propias productoras del territorio, vimos que cada vez más, porque claro, esto tenéis que pensarlo que lo empezamos como sobre el 2020, entonces fue como justo el boom que la gente empezó a trabajar en casa y claro, dijimos, no tiene sentido que esté todo el mundo trabajando por separado en su casa y que no pueda reunirse, ¿no? Más adelante, obviamente. Entonces, cuando pensamos este espacio, lo pensábamos también para ofrecerlo a otras profesionales que no fueran únicamente agroecológicas o del sector agroalimentario. Entonces, de hecho, tenemos 3 usuarias que no son del sector agrícola que vienen a utilizar pues las oficinas también de coworking. Lo digo también para que vayáis pensando como cosas que podéis ofrecer. Y después también la otra cosa que tenemos activa es nuestro punto de venta físico. Tenemos una tienda justo aquí debajo. Entonces esto también nos permite pues ofrecer a las usuarias y a las socias que vienen y a otros proyectos de la comarca pues como un mostrador, ¿no? Tener un espacio donde puedan encontrar productos del territorio y venderlos. Y actualmente también os lo quería contar porque creo que es bastante importante. Estamos desarrollando, o sea, estamos creando y consolidando un centro agroecológico de distribución, aprovechando que ya teníamos la tienda y que ya teníamos las instalaciones también para transformar. Y después, pues, también tenemos la cocina de producción sin comercialización, o sea, para hacer pruebas como espacio test. Y después, pues, hacemos también talleres formativos para mejorar líneas de producción y distribución. Vale, dicho esto, creo que es súper importante que cuando os planteéis pues abrir vuestro obrador o buscar un obrador que quiera abrirse, tengáis claro qué decisiones o características definen el obrador en sí, ¿no? O sea, qué tipo de productos se elaboran, porque esto también nos va a determinar un poco qué proyectos tienen cabida. Es decir, por ejemplo, ¿qué es mejor, especializarse o ser transversales? Si nos especializamos, pues vamos a tener como mayor amortización y vamos a poder pues, jugar más con las economías de escala de aprovisionamiento pues, más factibles, ¿no? Tener menos máquinas y más usuarias de estas, como están más aprovechadas. También nos va a permitir pues, hacer compras conjuntas de envases, de cajas, materias primeras, etc. Y en cambio, si apostamos por la transversalidad, pues significa que tenemos más posibilidades también en proyectos conjuntos de comercialización y distribución, tanto, por ejemplo, en tienda, catas, rutas, clientes compartidos. Todo tiene cosas positivas y cosas negativas. Después, también, pues lo que os decía, ¿no? Si estáis certificados en ecológico o no. Y en nuestro caso, por ejemplo, una de las cosas que nos caracteriza es que actualmente, de momento, somos un obrador sin gluten y sin lactosa. Entonces, esto también pues, es bastante buscado pues, según qué elaborador, porque hay quien busca pues, poder garantir que no haya trazas, ¿no? Y de hecho uno de los problemas principales de compartir obrador acostumbra a ser la limpieza y las trazas. Y por eso también es como muy importante tener claro qué tipo de productos se hacen, ¿vale? Después, por eso, pues los alérgenos y todas esas cosas. Lo que os decía, pensad también si hay almacén compartido, si no, si podéis ofrecer otros espacios, porque esto va a determinar también quién podrá entrar, ¿no? Porque si tienes que tener pues palets de tarros de cristal, pues vas a necesitar más espacio que si haces infusiones, por decir algo, ¿no? Y después, la otra cosa que también es muy importante es tener claro quién pone el registro sanitario. Después vamos a hablar también sobre el registro, sobre cómo legalizar el obrador y así. Pero es
es importante también tener claro si hay un registro para todas o cada elaboradora tiene el suyo. Esto normalmente no lo decidís las elaboradoras, sino que viene impuesto pues, desde Sanidad. La broma es, ya os hago spoiler, que a veces depende de la inspectora o el inspector o la técnica o el técnico de sanidad, pues se toman unas decisiones u otras y puede ir de un pueblo de diferencia. Así que, bueno, esto es la risa. Entonces, claro, compartir más pues requiere más espacios, ¿no? Eso es lo que os decía. El almacén es una pieza central y diferencial. De hecho, es lo que facilita que haya proyectos conjuntos, ¿no? Si puedes, por ejemplo, hacer pues, centralización de proveedores y comercialización, pues probablemente y homogenizar pues, los tarros y como materia prima, o sea, como la logística está como más de packaging, pues vas a ahorrar más espacio que si cada una tiene su palé con su botella distinta. Entonces, siempre que podáis, que sea posible, pues intentad homogenizar, porque así os va a permitir tener pues, las mismas cajas y tener más buen precio, por ejemplo, a la hora de hacer compras conjuntas. Que de hecho es una de las cosas que yo creo que es más positivo de compartir el obrador, que no es solo recibir pues que alguien te pague para utilizar tu obrador, sino también poder ir más allá, ¿no? O sea, intentar compartir pues el máximo de toda la cadena de valor que puedas hacer. ¿Qué más? Claro, además si compartís lo que decíamos, ¿no? Estandarización o o sea, como trabajar el mismo producto o diferenciación. Si trabajáis el mismo producto, pues será más fácil a la hora de legalizar un producto o producir bajo demanda que si tenéis pues muchos productos distintos. Y además, lo que os decía del almacén, también como obradores pequeños o privados, acostumbra a ser pues algo que los obradores públicos no suelen disponer y que es como un punto favorable, ¿no? Que tenemos, ya que no podemos ofrecer los precios que ofrecen los públicos, pues al menos ofrecer espacio. Entonces, supongo que os estáis preguntando qué implicaciones tiene compartir obrador. Pues lo que os decía, ¿no? Por una parte, el tipo de... O sea, es que es lo que os decía antes de especialización, transversalidad y tal. Lo que tenemos que tener claro también es que es muy necesario formalizar la compartición de todo este proceso, ¿vale? Para evitar malentendidos, conflictos y así. Entonces, yo os voy a mostrar la página que hizo Tres Cadiras, que es una cooperativa que se dedica a la elaboración de licores, que está cerca de Lleida, en Arbeca, y que son unos de los referentes de los obradores compartidos en Cataluña y que han hecho un montón de trabajo pues, para extender este modelo. Y hicieron esta página web, que aunque está en catalán, creo que es bastante intuitiva. Y si vais a recursos aquí, veréis pues un montón de documentación base, ¿vale? O sea, como los mínimos que se tienen que tener, que esto es pues los reglamentos o el protocolo de funcionamiento del obrador, un contrato mínimo. Cosas que son recomendables, por ejemplo, de tener pues, la solicitud de acceso, ya que así cuando la gente te pide información, pues ya empiezas a saber quién está queriendo entrar en tu casa, ¿no? Después también, por ejemplo, otra cosa súper recomendable de tener el protocolo tanto de acceso como de limpieza. Sobre todo esto porque se tiene que cumplir pues, con las APPSS correspondientes.
y para que todo el mundo tenga claro pues, cómo se entra, cómo se abren los suministros, qué se tiene que hacer al marchar, pues más que nada unos mínimos. Y después también pues lo del documento SEPA, por ejemplo, para pasar recibos, porque ya sabéis todos que domiciliar es triunfar. Así que, bueno, os animo a ver un poco la página y tal. ¿Y qué más? Después, si queréis también más información súper detallada, está muy, muy bien hecho el manual de obradores compartidos que hizo la Plataforma per la Sobirania Alimentaria del País Valencià, que son uno de los referentes, ¿vale? Elaboraron pues diversos estudios sobre obradores compartidos. ¿Qué más? Hicieron un manual sobre los obradores compartidos y también diseñaron un curso sobre obradores compartidos, que de hecho este curso lo llevaron, o sea, lo replicaron en 3 Cadiras, los que habían hecho el anterior mapa. Ay. Pues lo llevaron también por primera vez en Cataluña y fue una jornada súper interesante, la verdad. Y se ha hecho el trabajo también de adaptar el manual a la normativa de Cataluña. Entonces, ¿qué más os iba a decir? También es súper interesante y que creo que de hecho también debe estar en recursos de esta página, a tener un poco de protocolo de altas en el obrador, o sea, como un documento para que explique pues todo el procedimiento que se tiene que seguir internamente para asegurar que no nos olvidemos nada ni de pedir ningún aspecto a la elaboradora, ¿vale? Porque a veces hay temas que pueden pasarse o que debemos gestionar nosotros y es importante no dejarnos nada, ¿vale? Entonces, si seguimos aquí. Seguimos con las implicaciones de compartir obrador, pues aquí empieza a ver un poco el show, ¿no? Obviamente que van a cambiar cosas, no solamente la gobernanza, sino también pues habrá nuevas necesidades porque habrá nueva gente. Y por lo tanto, pues probablemente se tendrá que, por ejemplo, adaptar pues espacios, quizás tendremos que adaptar instalaciones, yo qué sé, pues contratar más potencia eléctrica, ver si hay necesidad de gas, puntos de agua, desagües. Es importante que antes de firmar el contrato con quien quiera utilizar el obrador tengáis claro qué necesidades tiene esta persona o este proyecto, porque no os enganchéis los dedos. ¿Qué más? Después, pues maquinaria, lo mismo. Tener claro si con las máquinas que tenéis ya basta, si hay máquinas más genéricas, si por contra necesitáis pues, cosas más concretas por tipos de elaboración, ¿no? O si de entrada nos contempláis comprar vosotros la maquinaria y que cada elaboradora ponga la suya. Pero entonces también hay que tener presente qué pasa si otras elaboradoras del obrador quieren utilizar la máquina que es de una elaboradora, ¿vale? Y os voy dando como información, mucha información, ya lo sé, pero son cosas que nos hemos ido pues encontrando y creo que es interesante. ¿Qué más? También, pues eso, ¿no? Si la gente se lleva pues, herramientas o utensilios que son como muy concretos de su actividad, tener claro si las pueden llevar, o sea, si las pueden traer o no. Por ejemplo, nosotros generalmente no dejamos que salgan y entren cosas del obrador por todo el tema de trazas, ¿no? Porque si no, no podemos asegurar pues, que no haya trazas de sésamo, de gluten o así, ¿no? Entonces, esto es lo que decidimos, pero por ejemplo, la chica que hace kombucha, que solo ella gestiona pues, su espacio y su elaboración y no lo comparte con nadie más, ella sí que se trae sus cosas. Pero es un caso muy concreto. Después, ¿qué más? También tener en cuenta esto, que si tenéis que hacer modificaciones pues, de potencia eléctrica o así, las implicaciones económicas que va a tener esto y también si se tiene que dar de alta en el registro de industrias agrarias y alimentarias, en el RIAC o no. ¿Qué más? Entonces, también vais a tener la necesidad de tener una coordinación
realmente efectiva con el resto de usuarias, ¿vale? Porque parece que no, pero es un montón de documentación y de interacciones. Entonces, está bien tener claro que tendréis que tener pues comunicaciones bilaterales entre la persona titular y la elaboradora, a no ser que sea un obrador comunitario, para tener pues un control de los días de uso, de los cobros de las cuotas, del registro de incidencias, de la base de datos, de la documentación entregada, cosas así, como multilaterales, sobre todo si sois un obrador comunitario, ¿no? Por ejemplo, pues un calendario de reservas, que todo el mundo pueda ver cuándo está ocupado y cuándo no. Bases de datos de pues, documentación del obrador, ¿no? Pues las actas del órgano de gobernanza, el protocolo de funcionamiento, lo que os decía, ¿no? Las patas de acceso, limpieza, APPCS, todo esto. ¿Qué más? Después, pues aspectos económicos que lo vamos a tratar más adelante también. Y después, pues también los técnicos y normativos. Todo eso son implicaciones de compartir el obrador. ¿Qué más? Entonces, a todo eso, ¿con quién compartimos el obrador? Porque claro, me diréis, vale, ¿y yo por dónde se empieza esto, no? También tenéis que tener en cuenta lo que decíamos, ¿no? ¿Qué proyecto tenéis vosotras y qué aspiráis a compartir? Si, por ejemplo, tenéis desocupado vuestro obrador temporalmente unos meses o siempre son las tardes, por ejemplo, ¿no? Si os interesa tener, pues, elaboradoras de temporada, ¿no? Por ejemplo, una opción sería que un payés, un campesino, que tenga pues excedente de tomate en agosto pueda utilizar el obrador. Pero entonces tenéis que pensar si va a pagar sus cuotas de manera estándar o haréis como un pack solo de temporada. O, por ejemplo, si os interesan elaboradores de todo el año, ¿cómo lo hacéis? ¿No? Porque quizás vienen muy poquitas horas, pero al fin del año son muchas. También tener claro si nuestro obrador pues es una opción para gente amateur que simplemente quiere como un espacio bien equipado para hacer pues sus cosas, pero no para vender, o está empezando. Entonces también tenéis que tener claro qué vais a pedir a esas personas, si tienen que estar dadas de alta de autónomos o no, responsabilidad civil. Bueno, un mundo. Entonces, ¿qué os diría yo? Pues que empecéis por gente de confianza. Esto no quiere decir que ya los conozcamos previamente, pero sí que yo creo que es importante como que de entrada ya haya un feeling, ¿no? Como que tengan claro pues lo que van a hacer y que sean gente seria y profesional. En caso que seáis, o sea, que no seáis un obrador público, porque si sois un obrador público sí que entiendo que tenéis más vocación pues de incubadora de proyectos. Pero si no, yo en este caso siempre es como les envío, o sea, les redirijo a la entidad pública que acompaña a la gente que quiere emprender un negocio y cuando ya lo tengan claro, que vuelvan. Pero no hagamos nosotros faena que no nos corresponda, ¿vale? A no ser que querréis cobrar para eso, pero más que nada que a veces también acabamos como haciendo de mamas y creo que no nos toca. Los límites también son importantes. Entonces, ¿qué más? También es súper importante tener claro qué ideología tenemos. O sea, saber si hay líneas políticas en el obrador o no. Por ejemplo, pues de temas medioambientales, de sostenibilidad. ¿Qué tipos de empresa también estamos como acogiendo, no? Y también, pues, qué tipo de aprovisionamiento, ¿no? Si, por ejemplo, utilizamos pues solo productos de proximidad o si, por ejemplo, para entrar en el obrador, porque ya está muy lleno de gente, queda puntos, ¿no? Puede dar puntos que seas de proximidad o que elabores en ecológico o que utilices ingredientes de comercio justo. Y también, pues esto, ¿no? ¿Qué vinculación tienes con el territorio donde se encuentra el obrador? Y diréis, vale, pero todo esto, ¿cómo se encuentran, ¿no? Las elaboradoras? Porque llenar el obrador, ya os digo que no es fácil. Primeramente, yo os diría que penséis en local. Que penséis pues en agricultoras, elaboradores del territorio,
ir a buscarlos, ¿no? Generalmente en los consejos comarcales o así acostumbran a tener pues como una ficha o acostumbran a tener como referencia, ¿no? Realmente tenemos la suerte que pasó hace relativamente poco lo del COVID y se pusieron mucho las pilas, si ves no en nuestra zona, en pues agrupar como, hacer como directorios. Entonces es como muy fácil poder recuperar esta información que es, aunque vieja, pero no tanto. ¿Qué más? Después también pues presentar el proyecto a todos lados, en el ayuntamiento, en el consejo comarcal, en los grupos de acción local del líder, en asociaciones de productoras, en cooperativas agrarias. Por ejemplo, de hecho, lo que os decía, que estamos nosotros desarrollando pues el CAT, el centro de, o sea, del el núcleo logístico, y lo hacemos justamente en cooperación con una cooperativa agraria de nuestro pueblo que es centenario, o sea, como que también todo lo que es buscar pues vínculos y así nos va a enfortecer. Después, también tener sobre todo claro lo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué ficha técnica tenemos? O sea, ¿qué ADN es el nuestro? ¿Cómo nos presentamos, ¿no? Y después, pues, darnos a conocer también dentro del mundillo de oradores compartidos. En Cataluña, por ejemplo, hay un grupo de Telegram que se llama Oradors Compartits, que todo el mundo que más o menos le interesa el tema, pues está ahí. Entonces, a la que sale como una nueva semilla de orador compartido en algún lugar, la gente de alrededor pues también se interesa. Y también otra cosa que obviamente se puede hacer es pues ir haciendo jornadas de puertas abiertas. Uy, vale. ¿Qué más? Vamos al trapo, que es cómo legalizar un obrador compartido. En verdad, es mucho más fácil de lo que nos parece. De hecho, en el manual que os he compartido de Valencia, ahí está súper bien explicado. Y más que nada, pues se legaliza igual que se legalizan todos los productos de cualquier obrador propio. O sea, sencillamente con el Departamento de Salud correspondiente. Tener claro también si tenéis registro municipal o no, porque hay a veces que hay obradores compartidos que son solo municipales. Por ejemplo, en Tagamanent, en un pueblo de cerca de Barcelona, el registro es municipal y es uno también de los referentes de obrador compartido de Cataluña y hace un montón de años que está en marcha. Entonces, sobre todo, tened claro que no os digan que no se puede hacer, porque yo esto os voy a contar nada, 5 céntimos de mi historia. Yo empecé en un obrador compartido público. En menos de un año ya vi que realmente pues tenía salida el producto y el proyecto y encontré una antigua cocina de una casa de Bràfim, o sea, de una casa muy grande de Bràfim, del pueblo, perdón. Y más o menos pues la adaptamos y así y empecé ahí a elaborar. Entonces, esto fue como en 2018 y el 2022 empezamos a elaborar en la brostada, en el obrador compartido, que es pues todo el proceso que os he explicado antes, ¿no? Que nos juntamos, nos hicimos cooperativa y creamos la brostada. ¿Qué pasó entre medio? Pues que cuando yo estaba en el obrador que era mío propio, una chica quería hacer infusiones justamente y me vino a ver y tal y fuimos a ver a la inspectora de sanidad de aquel momento y nos dijo que no se podía hacer, que esto no, que era ilegal, que no existía, que era imposible. Por aquel entonces, Tres Cadiras, que son los que os he contado antes también, ya estaban en marcha y su obrador ya era compartido. Lo que pasa es que nosotros estamos en Tarragona y ellos están en Lérida. Y por más que le dijimos a la técnica de sanidad que ya existían obradores compartidos, nos dijo que no era posible hacerlo. Entonces, cuando ya habían empezado a sacar el manual y cosas así. Entonces, empoderémonos porque la verdad es que se puede hacer. Solo
que muchas veces, como la normativa no pone las líneas rojas o es alegal, entonces no se quieren mojar, pero apretad porque están para ayudarnos al fin y al cabo, ¿vale? ¿Qué más? Y después la otra cosa que se tiene que tener en cuenta a la hora de legalizar también es, pues, por ejemplo, con el Departamento de Agricultura u otros posibles departamentos. Más que nada tenéis que tener en cuenta pues cada tipo de producto. Por ejemplo, ahora había un chico de aquí del pueblo que quería hacer microbrotes, aquellos que son tan pequeños. Y entre agricultura y sanidad no se ponían de acuerdo de cómo lo tenía que hacer. Entonces, a veces es más problema suyo que del productor en sí. ¿Qué más? Esto. Y finalmente, pues también es necesario que esté claro de quién es la propiedad del local o si hay un contrato de alquiler que no impida el subarrendamiento, ¿vale? ¿Qué más? A ver. Ay. Perdón, que ahora. Vale, perdón. Vale. Entonces, si pasamos a los registros sanitarios, tenemos dos opciones, ¿vale? Por un lado, es lo que os contaba antes, la titularidad del obrador pone todos los registros, que sería pues nuestro caso, ¿vale? Todos los registros, todas las claves están dadas de alta a nuestro nombre. Y en cambio, sigo poniendo 3 cajeras porque es como el referente fácil, pero seguro que podríamos encontrar otros ejemplos. En su caso, cada elaboradora pone su registro. Y ya os digo, somos de la misma comunidad autónoma, pero como somos provincias diferentes, pues aún no se han puesto de acuerdo. Entonces, la titularidad del obrador pone todos los registros. ¿Qué implica? Pues que en el etiquetado el nombre del productor debe constar a continuación el número de registro sanitario del obrador en sí. Y la parte buena es que hace muy fácil pues, el trabajo a la elaboradora, porque no se debe preocupar de nada, ni de darse de alta, ni de pagar, ni de recibir la inspección, nada. También sería el caso, por ejemplo, de lo que os decía antes de Tagamanent, que es un registro municipal, o de Concactiva, que también es otro de los referentes del país, que de hecho es donde yo empecé, que están en Montblanc, que están también entre Tarragona y Lleida. Y los dos son públicos, de hecho, estos. ¿Qué más? En cambio, si cada elaboradora pone su registro, esto ya os digo, es que va a determinarlo sanidad de vuestra zona, no lo podéis escoger. Pues claro, tiene menor riesgo y complicación para el titular del obrador, pero a la vez también empodera más a la elaboradora porque sabe realmente cómo funciona el tema de los registros sanitarios, que creo que es súper necesario también para entender por qué a veces pedimos tanta documentación. Entonces, en cuanto a los registros sanitarios, o sea, y entonces también habría lo de las APPSS y los planos de los requisitos y así. Nosotros recomendamos que, por una parte, pues como que cada productora tenga unos específicos, como puede ser pues, el control de residuos, el de proveedores, el de trazabilidad, el plan de limpieza también, ¿no? Tener claro quién hará la limpieza entre elaboradora y elaboradora, si la cuota de uso va a tener en cuenta el tiempo para la limpieza o no, o si va a haber un servicio de limpieza y así no hay discusiones. O también quién supervisa la limpieza, si la hacen las productoras, porque esto también es, bueno, el kit de la cuestión, creo. Entonces, como planes compartidos tendríamos también pues una parte de este plano de limpieza también sería pues compartido. El de formación, también nosotros, por ejemplo, hacemos una formación cuando entran a utilizar las instalaciones. Y después, pues el plan de control de plagas, porque claro, también depende de qué tipo de... Si hay almacenamiento, pues depende de cada producto, también es diferente. Y después, que sean sobre todo responsabilidad de quien gestiona el espacio, tendríamos el control de agua
y el de alérgenos, aunque el de alérgenos bebe, como para decirlo así, de cada productora. O sea, es obligatorio que cada productora o elaboradora nos haga saber que tiene entre manos. Y sea público, no pueden decir que no. Vale, entonces, toda esta información la vais a encontrar en la guia de pràctiques correctes d'higiene en obradors compartits, que es una guía que publicó, creo que el año pasado. Es que pasa el tiempo tan rápido. No sé si el año pasado o el otro. Y que lo publicó la Generalitat. Supongo que también debe estar en castellano, pero si no, creo que es bastante intuitivo también. Y es donde vais a encontrar pues un montón de información sobre, o sea, es como si esta guía te permite como suscribir, como que si te aplicas a esta guía, pues es como que ya estás curado en salud, pero no está de más igualmente repasarlo. Habla un montón pues, sobre el registro sanitario, sobre las instalaciones, cómo deben ser, los prerequisitos, las APPSS, y también da como unas pautas de higiene y buenas prácticas. También habla sobre etiquetaje. Y por último, y una de las cosas que me parece más interesante es que da ejemplos de los modelos de registros, aparte de toda la parte de los prerequisitos, que también es súper interesante porque va especificando dentro de cada prerequisito, que es pues lo que os contaba, ¿no? Los planos de trazabilidad, proveedores, alérgenos y así, qué se recomienda que hagan los los elaboradores y que se recomienda que tenga pues la titularidad. ¿Qué más? Vale, entonces, ¿cómo vais? Espero que bien, estamos acabando ya, nos queda poquito. ¿Cómo se traduce todo esto al plano económico, ¿no? O sea, que hasta ahora hemos visto pues qué es un orador compartido, qué tipologías, cómo legalizarlo. Ahora vamos a ver pues cómo calcular también los costes un poco, ¿no? Más que nada también como que quiero que os planteéis, ¿no? Como si es necesaria que haya una cuota anual o no. Por ejemplo, nosotros no tenemos cuota anual y en cambio otros obradores sí que la tienen y es como fija y tú la pagas y uses más o menos el obrador, tú tienes esa cuota, por ejemplo, ¿no? O sea, más que nada porque al final, sea un obrador capitalista o de economía social, ya sea que nazca desde cero o que ya sea existente y que quiera convertirse en un compartido, hay que tener en cuenta si es viable a largo plazo, ¿vale? O sea, esto antes que nada, antes de abrirlo, tenedlo claro. Entonces, tenéis que tener claro también pues, cómo se va a amortizar el obrador, si tenéis que hacer obras, acondicionamientos, maquinaria, todo lo que hablábamos antes, ¿no? ¿A cuánto se va a hacer esta amortización? Tened también como opción lo que os contaba antes de hacer transformación como servicios, es decir, pues ofrecer la transformación a otras entidades. Tened obviamente claro pues qué gastos fijos tenéis, el alquiler. Es que no os voy a descubrir nada nuevo, pero creo que no está de más repasarlo. Y también los gastos variables, ¿no? Sobre todo, no os hagáis trampas al solitario. Las horas de gestión, subir a abrir el obrador, bajar a cerrarlo, cosas así. Las horas de dinamización. No, solo es hacer un cartel. No, cuenta cuántas horas son. Materiales fungibles, pequeñas reparaciones, imprevistos, todo esto. Y la rentabilidad, ¿no? Al final también, porque es como tenéis que plantearos si el obrador debe dar beneficios como tal o lo que decíamos antes del ADN, ¿no? O si es sin ánimo de lucro y por tanto, pues, yo que sé, al ser un obrador público, pues puede ser que no dé beneficios. Vale, ¿qué más? Entonces, ¿cómo calcular y compartir los costes? Pues por una banda, por un lado, cruzar gastos fijos y variables con los escenarios de cuántas elaboradoras caben en vuestro obrador, ¿no? El número, en el peor de los casos, el número esperado y el deseable. ¿Qué más? Aplicar, pues, entonces es necesario también aplicar una amortización
a la inversión hecha, ¿no? O que se tendrá que hacer, e imputar pues un 10 o un 15% extra al gasto fijo en concepto de costes de estructura. Y por último también tenéis que tener claro pues lo que os decía antes de qué tipo de cuotas y qué sistema de cuotas vais a tener, si vais a cobrar por horas, por jornadas, por kilos, no sé. Por eso lo que pone aquí, ¿no? ¿Qué tipo de elaboraciones se podrán realizar y qué inversión también representa esto? Más que nada porque quizás también es interesante ver si vale la pena hacer ya la inversión o nos esperamos a encontrar primero qué elaboradoras quieran venir y entonces discutir quién asume el gasto. ¿Cómo os podéis financiar? Pues obviamente a través de las cuotas de las elaboradoras, también lo que os decía, ¿no? Haciendo maquilas, implicando económicamente las elaboradoras. Esto es complicado si no es comunitario, pero bueno, siempre puede encontrarse un encaje. Buscando implicación económica del entorno, ya sea en microcréditos, en participaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos títulos participativos. También puedes hacer cuotas de gente simpatizante, por ejemplo, Tres Cadires también se como inventó lo de la comunidad corresponsable, que de hecho hay varias cooperativas de Cataluña que también lo tienen y que es como una mena com de subscripción, o sea, es como que estás como suscrito al... O sea, formas parte como socia de este proyecto y entonces a cambio pues tienes un lote de productos y además pues yo qué sé, tienes descuentos en actividades que hacen y además hay un día pues que hacen una jornada especial solo para los corresponsables y se hacen pues talleres o degustaciones solo para corresponsables y es bastante interesante porque te aseguras como una cuota fija de ventas. ¿Qué más? Y después, pues obviamente también crowdfunding o micromecenazgo o así, también es otra posibilidad que también puedes jugar. Después, obviamente, pues buscar financiación pública, ¿no? Obviamente, si es un obrador público, pues ya se gestiona vía convenio y si no, pues vía subvenciones. Y después también habría pues financiación privada. En nuestro caso, como somos cooperativa pues que trabajamos desde la economía social y solidaria, pues buscamos finanzas éticas como COP57 o FIARE o así. Y después, pues también podríais buscar pues subvenciones privadas como son la Fundación Caraso. ¿Qué más? Vale, finalmente, y ya prácticamente estamos, creo que vamos bien de hora, estaría también un poco cómo dinamizamos el obrador, o sea, compartir, colectivizar, trabajar conjuntamente a lo largo de toda la cadena de valores, lo que os decía, no solo en la producción, o sea, no solo a juntarnos para abrir nuestro espacio de elaboración, sino vamos a ver qué más podemos hacer, ¿no? Para realmente crear sinergias y rentabilizar la inversión, ya sea haciendo vendas cruzadas, por ejemplo, ¿no? Como podría ser, pues, para hacer regalos, para eventos, ¿no? O sea, ofrecer, pues, lotes de Navidad, por ejemplo, ¿no? O servicios, ¿no? Ofrecer talleres o catas conjuntas o demostraciones conjuntas. Después, pues, elaboración de productos conjuntos también, ¿no? Por ejemplo, aquí hacemos, a ver qué hicimos este año. Hicimos, por ejemplo, aceite de albahaca y entonces el aceite era de una de las productoras, la albahaca era de la otra y la elaboración la hacía la tercera. O yo qué sé, mermelada ¿qué hicimos? De naranja y calabaza. Pues también las naranjas eran de unos, las calabazas de otros y lo hicimos también conjuntamente. ¿Qué más? Compra también lo que os decía de materias primeras conjuntas, ya sea pues envases, cajas, maquinaria, herramientas que nos puedan funcionar. Por ejemplo, nosotros ahora estamos mirando si nos resulta adaptar una de las máquinas de una de las elaboradoras para la cooperativa en sí, o sea, como cambiar el cajetín y poder envasar cosas distintas.
También, sobre todo, pues todo el tema de comunicación, comercialización y distribución conjunta. También creo que vale la pena estudiar si tiene sentido estar bajo un mismo paraguas o marca o sello de obrador compartido, ¿no? Como para dar también valor a nuestra manera de funcionar. Y después también creo que es súper interesante poder ayudarnos mutuamente en picos de trabajo, ¿no? Lo que os decía antes del sofrito, ¿no? Como uno no puede hacerlo, pues lo hacemos los otros y tal. Entonces, sobre todo tener claro que, o sea, un obrador comunitario o con vocación de serlo se basa en la confianza y al final tiene que tener pues un órgano de gobernanza a tal efecto, tiene que tener un almacén compartido y tiene que tener ganas de... Un momento. Perdón. Tiene que tener ganas de darse a conocer como obrador, como elaboradoras y también como productos y como territorio. O sea, al final vamos a vender una marca que es territorio. Entonces, el abanico que se abre a partir de ahí es súper amplio, ¿no? Y hace que sea mucho más viable trabajar en equipo, igual que ocurre con el cooperativismo y la intercooperación y los proyectos en red. Entonces, a partir de ahí, pues lo que os decía, podemos tener tiendas abiertas al público, hacer visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, lotes de Navidad, lo que se os ocurra. Y así como un poco para ir cerrando, tendríamos retos y oportunidades, ¿no? Para tener un poco claro también que tenemos delante. Por un lado tenemos pues, que aprovechamos el crecimiento del sector para construir juntas desde ya mismo qué modelo queremos, ¿no? Si es cooperar entre nosotros y tal y no competir. Y después, pues también ser útiles para el sector primario, ¿no? Porque al final, porque se convierten, pues esto, en elaboradoras, porque les transformamos su producto y porque aumenta el consumo de sus productos. O sea, es revalorizar sus productos, ¿no? También nos permite ir más allá de la producción propia de cada proyecto. Y esto hace que nos permita pues, hacer proyectos conjuntos a lo largo de toda la cadena y plantearnos cosas que quizás una sola no se plantearía. Y después, pues eso, ¿no? Pasar pues, del proyecto singular a un conjunto más espectacular. Y aquí es donde entra pues, también el marketing de los obradores compartidas. ¿Qué más os iba a decir? Vale, sí. Esto serían pues oportunidades, ¿no? Y en cuanto a los retos, bueno, sobre todo tener claro pues que compartir el obrador, aunque cada uno ponga su registro, es un tema sensible. Si la gente no es seria o si hay problemas de comunicación o de límites o, bueno, o sea, es como una relación de pareja. Si algo ya nos chirría al principio, seguramente acabará saliendo más tarde o más temprano y con más fuerza, además. Entonces, por eso también es importante lo que decíamos de las líneas políticas, ¿no? De tener claro qué tipo de obradores somos, ¿no? Por ejemplo, pues para minimizar el uso del plástico o que las elaboradoras sean de la economía social y solidaria o, bueno, o sea, un poco tener claro todo esto. Y como retos, pues encontrar financiación es un reto, ¿no? A casar oferta y demanda también, porque a veces pues acostumbra pasar que todo el mundo quiere venir a la misma hora. Pero a la vez pues también facilita el trabajo a las pequeñas elaboradoras y las empoderamos, ¿no? O sea, como que les facilitamos pues todo el tema burocrático, herramientas de gestión empresarial, porque, por ejemplo, si elaboramos bajo una misma marca, ellas ya no se tienen que preocupar de estar comercializando. Ellas solo pueden producir, que muchas veces es lo que les gusta más. También, pues, esto es importante tener los protocolos y las herramientas de gestión que hemos ido viendo. Y
en cuanto a los obradores públicos, pues es importante que vayan más allá de no solo una incubadora y ya está, porque si no también es como competencia desleal. Y finalmente, pues deciros, o sea, animaros a hacerlo, ¿no? Que al final es como que los obradores compartidos tienen como todos los elementos para triunfar como dinamizadores agroecológicos locales, porque de puertas adentro, pues podemos, lo que decíamos antes, ¿no? Podemos tener ayuda en picos de trabajo, podemos intercambiar conocimientos, podemos intercooperar, comprar conjuntamente productos, proyectos, ¿no? Y de puertas afuera, pues no deja de ser también un espacio al público, ¿no? O sea, como también es servicio a la comunidad y también pues esto, se pueden hacer visitas, catas, talleres. Y ya está, con esto prácticamente estamos. Solo deciros pues que realmente somos un país de pequeña elaboración, de cosas locales, de proximidad rural y de calidad. Que los obradores compartidos justamente permiten que esta pequeña elaboración pues sea viable, ¿no? Que contribuya al desarrollo local y a la agroecología y a la soberanía alimentaria, que creo que es hacia donde tenemos que ir. Y nada, que intentemos pues transmitir que tenemos un obrador compartido, ¿no? Que cada vez más sea más usual saber qué es. Y que nuestros productos son fruto de este modelo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues creando grupos de WhatsApp o Telegram que sean públicos, pero que sean temáticos, ¿no? Lo que os contaba antes que tenemos en Cataluña. Utilizar al máximo pues, la etiqueta de obradores compartidos en redes. Y después también, por ejemplo, en los productos, pues poder etiquetarlo de alguna forma que sea pues hecho en obrador compartido, ¿no? Y ya está. Diría que hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado. Y si tenéis dudas o así, pues aquí estoy. Pues muchísimas gracias. Pues sí, ya hay muchísimas gracias, Clara. Tu presentación ha sido clara. Y nada, yo creo que bueno, ya hay varias preguntas que te paso a hacer. Digamos, vamos a dar voz mejor a las personas que la han hecho y por orden de aparición, digamos. En principio, Silvia, vamos a dar voz a Silvia Merino, eh, que te hace aquí una pregunta. Silvia, puedes acceder al micrófono si quieres. Hola, ¿se me oye? Perfectamente. Hola, gracias. Es que estoy aquí con las ovejas y digo, a ver si no se va a oír bien. Muy propio. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que ha estado muy, muy interesante. Yo, bueno, tenía una duda porque, bueno, yo quiero hacer una pequeña quesadilla lo más pequeña posible. Y tengo la duda de si se puede hacer un obrador compartido en una quesería o si tendría que hacer la quesería y luego una sala separada, pues yo qué sé, por si alguien quiere hacer mermeladas o por si más adelante pudiese hacer cordero a baja temperatura o... no tengo así todavía muy definido el asunto, estoy informándome de todas las posibilidades que tengo para poder tomar la mejor decisión, dado que prefiero tenerlo bien diseñado con vistas a adelante, a que luego se pudiese compartir o algo así, en lugar de luego tener que estar reformando. Entonces, Sí, bueno, sí. pues esta duda, no sé si me puedes ayudar. O sea, entiendo que te estás planteando como dos cosas distintas, que sería como compartir la quesería para hacer, o sea, para compartir diversos productores para hacer queso, por un lado, ¿es correcto? No, no, sería, ¿O sería todo? claro, en la misma quesería sí se puede hacer un obrador para hacer otras cosas, o si tiene que haber una separación completamente física con otra entrada Ujú. para que Vale. pueda
Es el mismo, la Sí, misma sí, sí, sí. eh, Mira, en este caso yo te recomendaría también que o sea, para empezar, que te mirases lo del manual de que os he hablado, porque ahí lo explica bastante bien. Pero por otro lado, también que miraras Adecuara, que es el obrador que hay en Jaca y Viescas, que va- es multiproducto. ah, Entonces, allí hay tanto quesería como después también hay, por ejemplo, transformación vegetal. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que lo tienen por separado. O ah, sea, que es como tienen salas distintas. Em, y de hecho creo que tienen los planos colgados en internet para que veas bien cómo está organizado y así. Lo digo porque antes, lo que dices tú, ¿no? Antes de hacer nada, tengas claro cómo se sí, organiza. vale. Y en cualquier caso, yo lo primero que haría sería ir a hablar con la técnica de sanidad o técnico de sanidad, Sí, inspectora que tengas en tu zona, vale. porque va a depender en gran parte de lo que diga esta persona. Vale, vale, pues me lo voy a mirar y lo hablaré con ellas. A ver, ellas, bueno, en ese sentido, creo, al menos por ahora tengo suerte, tienen muchas ganas de que se abran cosas así por la zona, pero sí que me han dicho que tenemos que estudiar todo esto porque tampoco, Claro. a ver, como ¿Dónde no hay está? nada, estoy cerca del Burgo de Osma, en Soria. Es una zona bastante despoblada y no Sí, sí, hay. sí. Sí, y bueno, entonces, claro, pues como no hay precedentes de nada en general, ni siquiera de qué sería, pues, pero bueno, hay mucha disposición, así que creo que se podrían llegar a hacer cosas. Luego Claro. la otra pregunta que tenía es, porque otra compañera ha dicho por aquí por el chat que algo sobre lo de utilizar un restaurante como obrador. Y claro, aquí en el pueblo hay un hotel rural con una cocina que ya no se usa y yo no, vamos, ni siquiera no sabía que se podía a lo mejor plantear esa posibilidad para hacer, ¿se puede hacer un obrador dentro de un hotel rural en una cocina? Esto también es lo que te digo, es que va a depender de lo que digan. O sea, me sabe mal, pero es que muchas veces vamos a terminar cada pregunta en esto depende del técnico o la técnica de sanidad que tengas. Porque, ya te digo, es que depende de las ganas que tengan y de cómo de mente abierta sean, van Vale. a poner problemas o no. Porque no sé, no recuerdo qué sitio, creo que era en Tarragona mismo, había un restaurante que sí que les dejaban producir fuera del horario suyo de comidas y después en otra zona creo que no. Entonces, Vale, y solo dependía de la técnica de sanidad. ya. Te preguntaba también antes lo de si querías compartir la quesería, porque aquí en Cataluña hay una quesería que es compartida, que se llama el cual, Mm, el cuajo. Y está especializada solo en quesos. Y después, aquella que os había comentado, que era público-privada de la Mancomunidad de Ódena, tienen la parte láctica, o sea, la parte de elaboración de lácticos y conservas vegetales. Pero son dos salas. Sí que entran por el mismo sitio, creo, la materia primera, pero son dos salas distintas. Vale, Sí, esto a veces o sea, es como fácil de resolver si se hacen como en espacio-tiempo diferente. O sea que si puedes demostrar que unas cosas se hacen un día y las otras otra, y hay una limpieza profunda, es más fácil que no si están como al mismo tiempo. Pero ya te digo, habla con sanidad y a ver qué te dicen. vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Sí que hay una compañera que está diciendo en el chat que conoce un caso.
de que sí que tienen lácteo y conservas. Mm. Que bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. A ver qué Ay, tal. Gracias. a ti. Gracias, Silvia. Belén, de la Ojinegra, eh, puedes activar el micrófono si quieres y haz tu pregunta. Gracias. Hola, Hola. Clara, espectacular todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que como Silvia ha hecho la pregunta, que es la que yo había hecho, pues más o menos ya lo he entendido. Preguntaremos a nuestro técnico de sanidad, pero aquí en el medio rural cambia cada 2 por 3 y muchas veces no se quieren mojar. Uno dice, no sé, el otro no sé cuánto. Y entonces es súper difícil. Nosotros tenemos un restaurante que muchas veces la cocina está parada, cerrada, y como coordinamos el mercado agroecológico de la provincia de Teruel y vemos que cae una granizada y tenemos 100.000 melocotones, queremos hacer esa transformación agroalimentaria y dijimos, a ver, en la cocina, preguntamos y nos dijeron que teníamos que tener un espacio separado para el envasado. ¿Vale? Y hicimos una isla y tal. Pero luego vino otro y dice que no, luego no sé qué. Y al final yo digo, qué mareo para hacer un aprovechamiento del alimento. Y bueno, nada, lo seguiremos intentando, ¿eh? Pero también te preguntaba por la legislación, porque todo el rato ponías ejemplos de Cataluña y Valencia, y yo digo, bueno, y en la España profunda. Entonces, ¿tú crees que la legislación es igual que todos los enlaces que nos has puesto? Vale, voy por partes. Mientras hablabas, he recordado que en el pueblo de al lado hay unas chicas que antes trabajaban juntas, que ahora ya no, o sea, que tenían un restaurante conjunto y se separaron, o es igual, cosas, y hacían mermeladas juntas y ahora cada una hace sus mermeladas y cada una tiene su restaurante. Entonces, o sea, realmente ellas lo hacen en su restaurante, las mermeladas, porque y además son productoras cada una. Entonces, teóricamente podrías hacerlo, pero ya te digo, es que no sé quién fue que me dijo que no, creo que era en Tarragona ciudad, o sea, por eso me extrañó porque era como en la parte como rural sí que dejan y después en la ciudad no dejan. Entonces, bueno, cosas buenas de ser rural a veces tiene suerte. Esto por un lado y por el otro lo de la legislación. Sinceramente, no he ido a mirar en cada comunidad qué decía sobre esto, pero a nivel nacional creo que no está estipulado, que alguien me corrija si lo sabe. O sea, como no está especificado que no se pueda hacer. Entonces, Es que, creo que la manera está esclecha, ¿cómo se llama? Como Grieta, grieta, gracias. Sí. es que a Como veces, no está dicho que no se puede hacer, pues ¿por qué no hacerlo, no? Al final. Y que además es que tenía puesto, es que no sé qué diapositiva tenía, bueno, no pasa ejemplos nada. de. Y averiguaré, Clara, y os mantendremos Aquí, mira, informados. a nivel estatal hay, o sea, hay el de Jaca Viescas, que es el que más o menos te queda cerca, que Mm. es multiproducto. O sea, como solo porque ya forma parte de la misma comunidad, es como ya tienes un referente, ¿no? Como ya puedes decir, esto ya se está haciendo. Después hay Vallecolit, en Asturias también hay el Obrador Neopaisano, en Galicia también hay unos cuantos, en Cádiz, en Valencia, o sea, como que se está extendiendo, ¿no? Como, perdona si me he dejado gente, pero así como a voz de pronto. Vale. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Vale, No sé quién llama. muy bien. Vamos a pasar a Natalia Águila. Natalia, un momentito, te voy a dar activar el micrófono. ¿Puedes activar el micrófono, Natalia? Sí, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola.
Bueno, te quería preguntar en relación a lo que, porque nosotros, yo he puesto ahí, yo también soy socia de Extremadura Alimenta, pero estoy en la sierra en la Sierra de Gata, del Ujú. norte de Extremadura, y estamos allí moviendo, eh, ahora me acaba de comunicar Nati que parece que sí, que el ayuntamiento da paso, un espacio de transformación, un coworking rural de artesanía alimentaria. Y te he escuchado a ti que tenéis vosotros también cocina laboratorio, me ha parecido escuchar, o aparte del Sí, obrador. o sea, no es cocina laboratorio, pero o sea, es como es uno de los proyectos que estamos desarrollando, porque nos encontrábamos esto, ¿no? Que venía mucha gente que quería hacer como pruebas, ¿no? Como, claro, no sé si darme de alta de autónomo o no, porque estoy empezando, ¿qué hago? Quiero ir a ferias, pero claro, sin registro no puedo, tal, no sé qué. Entonces, uno de los proyectos que tenemos entre manos es ver cómo podemos adaptarnos a esa demanda, ¿no? Porque al final es gente que va a venir de manera puntual, pero que se tiene que hacer como el papeleo para darlos de alta, ¿no? Como dentro del obrador y ver si podíamos como sacar o sea, como hacerlo menos complicado. Y por eso le decimos que es como espacio test, porque la idea es como que pueda venir gente, empezar a probar, pues elaborar en grande, ¿no? Que pasen de su salsa de chili de 10 potes a 50, 100, ver pues qué tardan, ¿no? Poder hacer el escalado y a partir de ahí ver si les sale a cuenta o no empezar el proyecto. Pero es un proyecto que tenemos en desarrollo aún. Vale, que no lo tenéis. Entonces, ¿y que lo tenéis en desarrollo como en otra sala aparte del espacio, ¿no? O No, no, como no, es en la misma el sala, mismo. es únicamente como que hasta ahora decíamos no, Mm, porque claro, era como que es gente pues que no tiene planos de viabilidad hechos, que no sabe cuánto, o sea, no tiene escandallos, no tiene nada, ¿no? Es como no tiene ni dónde cogerse. Si le dices, pero ¿cuántas horas necesitas? No sé. ¿Cuánto espacio necesitas? No sé. Entonces, mm. como para poder hacer un poco esta primera definición de su proyecto, que puedan venir y hacerlo. Vale, vale, sí, en Madrid hay una cocina de estas, de laboratorio, bueno, de pruebas, de que la gente va a hacerlas, vale. Y luego otra pregunta te quería hacer en relación a la maquinaria que tenéis. ¿Tenéis autoclaves vosotras? En lo- Mira, lo ¿Mm? estuvimos como debatiendo un montón. Fue como una discusión que nos llevó, bueno, discusión, como un debate que nos trajo Mm, mucho, mucho tiempo. Y al final decimos que no. Decidimos que no porque creíamos que era más útil tener un horno muy potente que nos permitía hacer diversas elaboraciones que no tener un autoclave que solo nos permitía hacer autoclavar. Entonces, lo que hacemos nosotros es pasteurizar, no esterilizamos. ya, claro, entonces no hacéis cosas que superen los 4,5, ¿no? De pH. No, correcto. Vale, vale, vale. Ah, bueno. Y aparte Más luego que la nada porque Mm, por las necesidades que habíamos detectado, no nos salía a cuenta. Porque por hacer melmeladas o para hacer sofritos o así, no nos compensaba la inversión que teníamos que hacer. O sea, porque entonces nos quedábamos sin horno potente. ujú. Sí. Vale, vale, vale. Y luego de envasadora y etiquetadora tenéis también maquinaria o lo hacéis a mano. Envasadora tenemos al vacío y de etiquetadora justo esta semana ha entrado. Y sí, o sea, es manual, pero ya no es ponerla así, sino que pones el bote, ruedas y sí. Ah, vale, vale. Gracias. Pero hasta ahora era todo manual, ¿eh? Ujú, vale. Pues nada más. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Vale, no sé si Naya
¿Quieres hacer una pregunta concreta? ¿Estás mandando una pregunta al chat? ¿Puedes reactivar el micrófono? Sí, Naya. Hola, Naya. Vale, no se te oye, Naya, no sé si... ¿Sí, hola, Naya? No se te oye, Naya, no se te oye. Bueno, bueno, pregunto porque es que no me queda muy clara la pregunta, porque no sé si estás preguntando... eh, ¿estos espacios están físicamente separados? Porque son productos que son muy diferentes. Bueno, me imagino que estás refiriendo al mensaje anterior. Me imagino no sé si a la diferencia entre materia prima y la materia prima vegetal o animal. Vale. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, estaba Naya, intenta activar el micrófono si quieres hacer alguna pregunta. Sí, no sé si En Clara cuanto quiere a decir lo que algo. había dicho Natalia de qué máquinas tenemos y recomendamos, Sí, aunque ha preguntado cosas específicas, pero para sí. si queréis haceros una idea, nosotros esto, ¿no? Priorizamos, si te parece, hablo, Alfonso. Supuesto, sí. No te voy a hacer preguntas, pero no, por favor, responde. Pues esto, ¿no? Como cuando tuvimos que decir qué máquinas poníamos, si poníamos autoclaves, si poníamos marmita o qué, finalmente decidimos poner un horno potente porque nos permitía pues hacer tanto cocciones como pasteurizar y esterilizar botes. Mm, Em, Esterilizar, o sea, quiero decir pasteurizar, o sea, como no hacer el baño María. Y porque es a vapor. Y después, aparte de esto, tenemos deshidratadora, envasadora, o sea, envasadora al vacío, dosificadora, obviamente, pues, como, ¿cómo se llama? Robots de cocina, una kitchenette, un cúter, una mixer, ¿cómo se llama? El de, como un Turmix, un Samic de brazo. ¿Qué más tenemos? Obviamente lavaplatos, lavaplatos. ¿Y qué más? Y tenemos dos cámaras de frío. Tenemos una más grande donde caben palés y después una ujú. más pequeña también. Y aparte de esto tenemos depósitos de acero inoxidable para si alguien viene y quiere pues almacenar aceite o para decantarlo o así. Tenemos el filtro para filtrar tanto, o sea, líquidos, tanto aceite como kombucha o así. Envasadora de líquidos también tenemos para, por ejemplo, para el vinagre, para el aceite y así. Y no sé si me estoy dejando algo. Un cacharro para, para, ¿cómo se llama? Para garrapiñadas se llama. Sí, porque o sea, nuestro obrador está como especializado con frutos secos. Entonces buscamos maquinaria que fuera como más Sí. específica, ¿no? De frutos secos. Y no sé si me estoy dejando nada. Creo que no. Así como grande. Sí, y perdón, y la de los tomates, que justo la utilizamos la semana pasada Te para refieres a despolpar y así. vale. Sí. Vale, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, si no hay preguntas, yo pregunto yo. Vale, sí. Vale, pregunto yo. Bueno, me parece muy Ay, importante el tema. Naya dice que no puede hablar. Sí. Nada, bueno, en principio creo que se refería a un mensaje anterior cuando decía esto. Pero bueno, si quieren ahí hacer alguna pregunta o aclarar la pregunta, pues estamos atentos al chat. Te quería preguntar por el tema de las cuotas, que me parece un tema muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando se empieza, ¿no? Porque luego ya cuando empiezas a tener un poco de rodaje, puedes ya fijar un poco con más datos la cuota, ¿no? Pero claro, justo al empezar, o tienes, imagínate que tenéis un orador que quieres compartir con una persona y que como que qué precio le pones, ¿no? Y no sé, como esto de las cuotas lo has nombrado, ¿no? Pero bueno, que a ver si podías dar un poco más de detalle, ¿no? Con cómo hacéis, porque dices, no tenéis cuota anual, ¿no? Pero me parece un temazo el tema este de la cuota. Sí, fue también otro gran debate, porque claro, o sea, por una parte,
O sea, estuvimos mirando, estuvimos haciendo un montón como de recerca, de investigación, para ver qué hacían los otros obradores, ¿no? Y teníamos la duda de si, por ejemplo, hacíamos como una especie de... ¿Cómo se llama esto? O sea, como de prepago, o sea, como que tú pagas, pues yo qué sé, 500 euros, ¿no? Mm. Y así nosotros nos asegurábamos que la gente, o sea, vale, no sé, es que os iba a buscar las tarifas. Nosotros diferenciamos entre usuarias habituales y las puntuales, para decir algo, ¿no? O sea, como las habituales de las no habituales. Y también diferenciamos en cuanto a tarifas entre las personas socias y las personas usuarias. O sea, estos serían como los grandes ejes que tenemos. Entonces, puede ser que haya, o sea, como la tarifa más bonificada o la mejor sería una persona que sea socia, que sea usuaria habitual. Pero puede ser que haya una socia que sea usuaria puntual. Y entonces se podría dar el caso que haya una persona usuaria que no sea socia. Lo siento, es que es como complicado, pero voy a poquito a poco. Pues una persona que sea usuaria, que no sea socia, pero que sea habitual. Entonces, podría ser que tuviera mejor tarifa una usuaria que una socia, ¿vale? Porque viene más a menudo. ¿Qué pasa? Que también nos encontrábamos que, claro, si queríamos como buscar usuarias o productores específicos de campaña, por ejemplo, para el aceite, para las verduras de verano, para Navidad. Para Navidad no buscamos porque siempre tenemos mucho trabajo y tenemos el obrador a tope, pero en verano y así quizás sí. Entonces decidimos hacer un pack campaña que era como ofrecer el precio de usuaria habitual a usuarios puntuales, o sea, un pack de 10 jornadas, ¿no? Y que pudieras venir y hacer, pues, con ese bonus de 10 jornadas, tener el mismo precio, aunque vinieras menos a lo largo del año, pero nos parecía que tenía sentido. ¿Qué más? Y después, dentro de todo esto, también depende si haces jornada completa o media jornada. Entonces, porque también, pues, cuando tenemos que hacer, pues, los cuadrantes de ocupación, alguien que te venga a jornada completa es más fácil de gestionar que tener que gestionar, pues, medias jornadas. Entonces, esto también, pues, tiene mejor, está mejor bonificado, ¿no? O sea, más tal. Sí, y aparte de todo esto, también tenemos el servicio a maquila, que es que en vez de alquilar, pues, el obrador, tú llevas el fruto, nosotros lo elaboramos y te lo devolvemos. Sí, más o menos. Entonces, claro, cuando tuvimos que empezar a hacer las tarifas, pues cogimos más o menos la referencia que teníamos general. Finalmente descartamos hacer lo que os contaba de que la gente pagara, pues, 500 euros por decir algo y que después se fuese restando del uso. Al final lo descartamos, pero sí que hacemos esto, que si cuando tú entras de nuevo, o sea, como por primera vez, se paga la formación inicial, que ya es como, creo que son 100 euros o así, que más que nada también era como para poner un filtro, para que no dijeran, sí, voy a venir y después solo vinieran un día, tuviéramos un montón de trabajo por hacer todos los documentos y al final que quedase en nada. Sí. No sé si, o sea, podría seguir explicando, pero no sé si... A mí me interesa mucho, la verdad, el tema de las cuotas, pero sí, o sea, la otra pregunta que tenía, que es el tema de los conflictos, que me parece que también es importante, pero vamos, si quieres explicar algo más de las cuotas, me parece que es importante, que no sé si
bueno, porque yo creo que es un elemento clave, ¿no? Digamos, el tema de las cuotas. Si puedes contarnos algo más, pues yo por mí De me las parece. tarifas, dices. Sí, las tarifas, las cuotas, sí, creo que es importante. Sí, bueno, no, más que nada esto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es ir estudiando de cada máquina, es una matada, ¿eh? Pero qué consumen para poder saber si realmente las tarifas o las cuotas que... porque además de esto, perdón, me he dejado otra variable, es que hay muchas variables, es Sí. qué sala utilizas. O sea, si utilizas la sala de cocción es más caro que la sala de envasado. Y en cambio, la sala de aceite, que le decimos, porque tenemos... es claro, es que no he explicado cómo es nuestro obrador, perdón. Qué desastre. O sea, tenemos 3 salas de elaboración y el almacén, el punto de venta y el coworking. Entonces, hay la sala de cocción, la sala de envasado, que de hecho es lo que se veía en la foto. Pues, Esto es la sala de envasado, que como podéis ver tenemos grandes vistas. Era muy importante para nosotros, de la misma forma que intentamos cuidar el territorio, también cuidarnos a nosotras mismas y poder trabajar en un sitio en condiciones. Y después a ver. Sí. Y esta es, o sea, es pared por pared, lo que los separa es un cristal, que si nos interesa, es una puerta de cristal, si nos interesa se puede abrir del todo y si no, pues se cierra. Y esto es la sala de cocina. Lo que decíamos antes de pensar bien las cosas que vas a necesitar y cómo hacer las instalaciones bien. No sé si veis el puntero mío. Mm. Vale. Sí se ve, sí. Se ve, Veis se ve. que hay una Una tubería, tubería. ¿no? Pues cosas de estas, de no haber pensado bien, como decía Silvia, las Mm. instalaciones, tuvimos que hacer apaños para poder poner el horno. Entonces, claro, dependiendo, el horno consume mucho más que no la sala de envasado. Entonces, por eso también tenemos tarifas distintas. Entonces, las tarifas son como resultado de todas estas variables, más el uso de almacén, que esto también era otro tema. Como tenemos estanterías, determinamos que la estantería del suelo, o sea, los palés que están en el suelo tenían que ser más caros, o sea, almacenar en el suelo tenía que ser más caro que no almacenar en el tercer piso porque no era práctico. Entonces, bueno, o sea, como que nos tuvimos que plantear muchísimas cosas, ¿no? En este sentido. Y después también el tema del almacenaje en frío también es otro tema. O sea, como también teníamos que decir qué precio tenía almacenar en frío, ¿no? Y en estas estamos aún, o sea, como tenemos unas tarifas, pero tenemos pendiente de actualizarlas constantemente. Y ya está. Claro. Y entonces, Vale. de lo que me decías de los conflictos, afortunadamente nosotros, supongo por lo que decíamos, ¿no? Como que no es que fuéramos amigos, pero hace un montón que nos conocemos y siempre lo hablamos todo y todo bien. O sea, han habido conflictos, obviamente, como toda relación humana, pero se ha gestionado, creo que bien. La prueba es que aún estamos vivos. O sea, más que nada porque es como, claro, para poder sacar adelante esto, todos es como que nos hemos hipotecado la vida, pero no económicamente, sino también como a nivel personal, o sea, anímico, ¿no? Y hace pues 2 años, el otoño de hace 2 años, fue realmente duro porque era como cuando teníamos que inaugurar el obrador y estamos como fundidos, en plan, no podíamos más de haber hecho todas las obras, como nos había como desgastado un montón, ¿no? También como justificar las subvenciones, como todo. Y
en el momento en que teníamos que estar como más contentos y poder como empezar, estamos como que ya no teníamos energía. Entonces, bueno, creo que también es muy importante en este sentido tener en cuenta que sé que me estoy yendo, ahora volveré a los conflictos, pero creo que No, también es pero interesante tener esta parte es fundamental. Sí, sí, sí. sí, No porque, te estás yendo. Esto es fundamental, lo que está contando. o sea, porque al fin y al cabo vimos que los conflictos también venían de ahí, o sea, como de que unos entregábamos, ¿no? Como mucha energía, otros no tantos, porque no podían, ¿no? Porque, pues, yo qué sé, tenían otras responsabilidades, ¿no? De curas, pues, de pequeños o de lo que sea, ¿no? Pero como que... Y que no podíamos exigir lo mismo a todos los proyectos. Pero claro, la faena estaba ahí y se tenía que hacer y llegó un punto en que ya no podíamos como sostenerlo más. Entonces tuvimos que hacer como, vale, volvemos a empezar, respiramos, vamos a ver cómo lo gestionamos. Y a partir de ahí vimos que realmente teníamos la necesidad de que hubiera una persona que se dedicara en cuerpo y alma, como para decirlo, a hacer de gerente de la cooperativa, porque hasta este momento, o sea, hasta enero de este año, para que os hagáis una idea, o sea, estrenamos en octubre del 23, noviembre del 23, hasta enero de este año no hemos tenido una persona haciendo de gerente de la cooperativa y hasta ahora todo era militancia, o sea, todo eran horas por amor al arte. Y sé que, o sea, no está de más decirlo, pero creo que es importante tener claro que está muy bien tener proyectos súper chulos y, ¿no? Como que dinamicen el territorio, pero es trabajo. O sea, como no olvidar que es trabajo. Porque si no, al final acabas como desdibujando tu vida y ya no es como que las priorizaciones al final, o sea, como que te autoengañas, ¿no? Como que detrás de este objetivo tan bonito te acabas perdiendo a ti mismo. O al menos esto es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y nos olvidamos de nuestros proyectos de cada uno por poner toda la energía en el proyecto común. Y claro, sin los proyectos personales tampoco tira adelante la cooperativa. Entonces, creo que es importante también tener esto claro. Y en cuanto a conflictos más específicos, ya os digo, nosotros no hemos tenido como discusiones sobre limpieza, por así decirlo, pero sí que es cierto que en el otro obrador en que yo empecé, uno de los grandes kits de la cuestión, y que de hecho aquí también nos lo vamos a encontrar, pero aún no ha pasado, pero yo sé que va a pasar, es la limpieza. O sea, creo que esto es la parte fundamental de los conflictos, porque es como el nivel de limpieza de cada uno es distinto y por más que esté estipulado cómo debe ser, si no hay fotos y procesos de cómo se debe hacer cada rincón, cada cosa, qué tipo de aplicación, van a surgir. Entonces, recomendación, como más claro, mejor. Y después la otra cosa es poder ir haciendo reuniones. O sea, nosotros, por ejemplo, cada semana hacemos reunión, porque así evitamos que la bola de nieve se haga grande, ¿no? Como que si hay un pequeño conflicto, salga. El otro día entré y estaba abierto al gas, ¿no? Como que no sea como que cada día llegas y al cabo de un mes dices, ¿qué está pasando, ¿no? O sea que como más comunicación también, menos problemas habrá. Sí, perfecto. Y es que puedo estar horas, o sea, como... No, sí, genial, no. No, es que esta parte es especialmente importante en el tema de los conflictos. Y creo que como humanos que somos van a surgir, ¿no? Entonces, bueno, siempre sale. Bueno, José María, bueno, perdón, habían hecho una pregunta, pero creo que la ha contestado José María. Creo que sí que con respecto a las mermeladas, que efectivamente en principio no es necesario, bueno, efectivamente no es necesario hacer autoclave. Pero bueno, igual, ya que la pregunta que hace Raquel,
también, bueno, igual incidir en esto. No, porque esta elección entre haber puesto un horno en lugar de un autoclave es interesante, ¿no? Porque muchas veces la máquina, el autoclave es como parece como ese gran, ese gran objeto del deseo, digamos. Pero bueno, se puede hacer un obrador sin autoclave, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? O sea, no sé si nos puedes detallar un poco más sobre esto. Sí, eh, Sería interesante. Sobre esta decisión. sí, claro, nosotros lo que veíamos, ¿no? Es que precio por precio, o sea, el horno creo que nos costó como, no sé, es que os mentiría, soy fatal con los números, pero nos costó mucho dinero, como 15.000, no sé, por ahí. Y un autoclave, pues más o menos va por ahí el tema. Entonces, realmente por acidez y por, como decía José María, no es y por porcentaje de azúcar no necesita esterilización. Solo necesita esterilización, por ejemplo, pues las cremas de calabacín o de calabaza, ¿no? O sea, como que el pH sea, no sea tan ácido. Por eso las cremas de calabacín que compramos en el súper o en cualquier lado que estén envasadas tienen siempre como ese gusto como raro que no es el mismo que tiene en casa porque está modificado el pH, el pH. Entonces, como determinamos que no íbamos a hacer esto, que nos íbamos a especializar pues en todo lo que fuera ácido, allá fuera pues tomate o albaricoque o otras cosas. También olivas de mesa, que no lo he dicho, aceitunas de mesa, Mm, que también es otro fermentado. O sea, de hecho, otra de las líneas que también queremos explorar es todo el tema de fermentados. mm, Gracias a que ya tenemos una persona que hace fermentados. Pues claro, vimos que realmente nos era mucho más provechoso tener un horno que nos permitía pues cocer los alimentos al vapor, por lo tanto, hacer como distintas elaboraciones a la vez, poder esterilizar los tarros sin tener que pasar por el agua, porque perdíamos mucho tiempo pues cogiendo tarros y así, ¿no? Y además que podíamos esterilizar en el horno, o sea, perdón, pasteurizar en el horno gracias a la sonda. O sea, nosotros lo que tenemos es, el horno tiene una sonda, entonces metemos la sonda dentro de los botes y podemos mm. controlar a qué temperatura está. Y a partir de que está a la temperatura que nos interesa, entonces determinamos cuánto rato queremos que se esté pasteurizando. Y así nos aseguramos que cumple con la normativa. Y esto lo hace, o sea, pues, pues estuvimos buscando bibliografía y así y nos lo aprobaron, o sea, no hubo ningún problema. La verdad que es novedoso, o sea, como que al principio las técnicas de sanidad no estaban acostumbradas y así, pero cada vez más es más usuario, o sea, es más usual. Lo único que tienes que asegurar, y además nuestro horno también te permite sacarlo de las APPSS, o sea, como determinar bien cuánto tiempo ha estado, a qué temperatura y así, y después abatir, que es otra cosa que también nos preguntábamos si teníamos que tener abatidor de temperatura o no. El horno nos permite abatir temperatura hasta 30 grados, entonces no es una bajada como sería un abatidor, pero ya nos funciona para lo que nosotros hacemos. Y así tampoco perdemos espacio teniendo como tres máquinas diferentes. Mm, muy, muy interesante. Vale, perfecto. Bueno, también Natalia, bueno, Natalia, si quieres hablar, bueno, te ha preguntado, vuelve a incidir sobre el tema de las cuotas, Natalia. Bueno, Pues no, sí, habla. Claro, sí. es que no me ha quedado muy claro y eso sí que lo del tema de los precios de usuarias, socias, todo eso, o si tienes algún documento, algún sitio donde se puedan consultar, pues no, pero Sí, no sé cómo mostraroslo. Es esto, nosotros los precios dependen de qué zona utilices,
de qué tipología seas, si eres socia o usuaria. Generalmente todo el mundo que entra es usuaria, o sea, socios somos muy pocos porque somos como los que lo hemos impulsado y se tienen que pasar un cierto tiempo antes de ser socio. Sí que tenemos socias colaboradoras, esto sí que lo tenemos. Y después, cuando ya tenemos determinado qué espacio utilizas y qué tipología eres, depende de si utilizas este espacio en jornada completa o en media jornada. Hay unos precios. Y después, la otra cosa que depende es el uso que hagas de este espacio. Porque, por ejemplo, podrías hacer jornada completa, pero venir solo 15 días al año, 15 jornadas al año. Entonces, nosotros determinamos que menos de 25 jornadas completas eras usuaria puntual y más de 25 jornadas completas, aunque fueran después medias jornadas, pero sumadas fueran más de 25, eras usuaria habitual. Y ya está, esto vendría a ser. Vale. ¿Ha quedado claro? O sea, lo vuelvo a explicar de otra forma. No, muchas gracias. Ya si nos dice las cantidades, mejor. Es que no lo tengo delante, ya te digo, si a alguien le interesa muchísimo, lo puedo pasar, pero también es información así un poco reservada. Sí, no, bueno, yo creo que es complejo, ¿no? Porque, bueno, y luego cada uno se tiene que hacer también sus cuentas, ¿no? Porque no siempre, no todos los casos son lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante es saber que es complejo, ¿no? Que es muy complejo y lleva su tiempo, ¿no? Al final hacerlo, ¿no? Vale. Y que también es adaptable, ¿eh? O sea, que nosotros al final, o sea, esto es como de donde partimos, pero después también, dependiendo de cada productora, hacemos de más o de menos. O sea, como que también nos adaptamos, por ejemplo, en el caso del aceite, ¿no? Pues hay unas socias que les interesa tener la sala del aceite solo para ellos durante X tiempo, ¿no? Pues entonces les hacemos una tarifa especial para ellos, ¿no? Porque ocupan toda la sala y para nosotros es como que nos desentendemos de tener que buscar a alguien que ocupe ese espacio y a cambio ellos tienen la tranquilidad de saber que ellos ahí pueden hacer lo que quieran. Vale, Entonces, Natalia el pago de la pregunta luz y el agua. Sí, eso es. ¿Respondo? Sí, por favor. Dime, Natalia. Bueno, sí, no, ahora que estaba diciendo, el tema del pago de la luz, del agua, entonces, ¿qué lo hacéis? ¿Conjunto según el gasto? O sea, no, porque yo vi un obrador que había en Galicia, compartido, que hacían cuando entraba, apuntaba la hora de entrada, ¿no? Con un sistema en un ordenador, y la hora de salida, y luego, bueno, pues más o menos hacían los cálculos de usuaria, ¿no? De productora. ¿Y ustedes cómo lo hacen? ¿Lo hacen, o sea, cómo calculan el gasto de agua y luz, que es lo principal del local, ¿no? Nosotros tenemos las tarifas diferenciadas según la sala, porque en la sala de cocción, pues el gasto es mayor. Y después, o sea, y si utilizas la otra sala, pues como es menor, cuesta menos dinero. A veces que, por ejemplo, se ha dado que tener, o sea, de tener que hacer como elaboraciones similares, o sea, que teóricamente se tendrían que hacer en la sala de envasado, pero como ya estaba ocupada, se han hecho en la sala de cocción. Hemos aplicado la tarifa de la sala de envasado, no la de cocción, porque lo que estaban utilizando no utilizaban el horno. Y entonces el pago de la luz y el agua, esto no aplica a los, o sea, no es variable para los productores.
es fijo, entonces de vez en cuando pues actualizamos tarifas y por eso ahora justamente estamos mirando qué consumen cada máquina por saber si realmente es real o no. O sea, como porque, por ejemplo, nos dimos cuenta que había una maquinita muy pequeña, pero que consumía un montón y que estaba en la sala de envasado y no en la de cocción. Entonces, por eso ahora estamos, o sea, tenemos como la base, pero estamos como acabando de también perfilar, porque también como va variando, fluctuando el precio de la electricidad. Ujú. Muy bien. Vale, muchas gracias. Sí, sí, ya ha quedado. Creo que no, está quedado bastante claro. Sí, sí. Pero la verdad es que es muy, muy, muy importante. Vale. Vale. Vale, vale, muy bien. Bueno, estamos realmente terminando, tampoco hay más preguntas. Entonces, bueno, yo solo bueno, preguntarte ya por concluir, ¿no? Clara. Bueno, como así como consejo último, ¿qué le darías? Bueno, imaginemos que alguien tiene un obrador de conservas, que es algo así prototípico, así como qué recomendación final le darías para que se abriera a eso, a que entrasen nuevas personas a elaborar. Me imagino también que hay muchos miedos que pueden tener estas personas, ¿no? A abrirse, ¿no? A que vengan personas a usar un espacio que es como muy tuyo. Y Ya, qué lo consejo entiendo perfectamente. Claro, lo primero de todo sería informarse súper bien, ir a visitar obradores compartidos, ver cómo funcionan, si tienen la oportunidad, hacer turismo, turismo obradoril. Muy recomendable. A mí me encanta ver cómo trabajan otras productoras porque también aprendes como cosas que quizás, aunque sean, yo qué sé, pues de quesos, te sirve para tu, tu elaboración de conservas, que no tiene nada que ver, pero siempre se aprenden cosas. Y después esto, o sea, mirar sobre todo la web esta de obradors compartits, que hay un montón de documentación y así. Mirar el manual es súper, súper interesante. Y porque ahí yo creo que te permite hacerte más la idea de qué quiere decir. O sea, yo animaría a compartirlo, o sea, como yo cuando tenía el mío propio ya lo quería compartir, pero creo que a medida que te vas poniendo vas viendo que hay muchos temas a tener en cuenta y, y que es súper importante esto, ¿no? Sobre todo de tener claro qué tipo de proyecto quieres, a qué tipo de proyecto quieres abrirte, ¿no? Por lo que decía antes de se tienen que cambiar instalaciones, ¿no? ¿Qué coste tiene? ¿Quién lo paga, ¿no? Esta adaptación, alérgenos, o sea, ya no es únicamente la limpieza, sino como ser consciente de qué te va a aportar, o sea, como la parte negativa, ¿no? Como qué cosas te van a hacer cambiar de ti y las positivas, obviamente. O sea, nosotros es que siempre hemos trabajado en red, aunque no compartimos obrador, trabajamos en red con otras productoras del territorio que trabajan en otros obradores compartidos, o sea, estamos como trabajando en red con otros obradores compartidos y que esto al final nos permite pues también hacer compras conjuntas más grandes. Entonces creo y hacer pues talleres, por ejemplo, este fin de semana otro obrador compartido va a hacer una degustación con productos nuestros y suyos y esto nos va a hacer llegar pues a más gente que si no, no llegaríamos, ¿no? Y al final sí preguntar sobre todo también, como no tener miedo, o sea, como todos hemos pasado por aquí, ¿no? Y sí. Qué bueno. Pues bueno, grandes conclusiones. Ha sido una píldora súper interesante. O sea, a mí no me lo ha parecido. Y clarificadora. Nada, pues bueno, también recordaros a los participantes bueno, que también a través del Puesto Rita estamos para precisamente, bueno, muchas de las cosas que han salido aquí, ¿no? Que es todo este tema de, ¿no? Pues de la diferente interpretación de la normativa, bueno, ver cómo a nivel nacional, eso, desde el Puesto Rita, ¿no? Eso, estamos trabajando bueno, para que pueda ser digamos, facilitar un poco que las cosas no sean tan diversas en función de las diferentes regiones, ¿no? Y bueno, regiones e incluso los pueblos, ¿no? Como decías, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Pero bueno, ese es también nuestro esfuerzo y que también contad con Rita para lo que necesitéis y ya, pues, iréis teniendo noticias también
de nosotros a todos los participantes. Y nada, pues Clara, también esperamos estar en contacto contigo y muchas gracias. Genial, muchísimas gracias a todos. Que Muy vaya bien. bien. Muy bien, chao, gracias. Elaboran con esmero alimentos artesanos, mientras cantamos al viento el respeto a la tierra, el amor por lo nuestro. Lleva a tu casa alimentos hechos con las manos, con amor de artesano.